¿Cómo están estudiantes del octavo grado? Soy Fabiana González, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. El día de hoy estaremos trabajando con un tema muy interesante, denominado inmunidad. Dentro del contenido estaremos hablando sobre el concepto de inmunidad, antígenos, anticuerpos y también los mecanismos de defensas del organismo. Los propósitos del encuentro de hoy son analizar el concepto de inmunidad, antígenos y anticuerpos, dar ejemplos concretos del mecanismo de defensa del organismo ante las enfermedades. Vamos a dar inicio al encuentro de hoy analizando la siguiente situación problemática. Luego de la visita al departamento de Paraguarí, Male vuelve a su casa y unos días después comienza a presentar algunos síntomas, como fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Su madre la lleva a consultar al distrital de Capiatá. Mientras esperaba su turno, las licenciadas realizaban charlas preventivas sobre diversas enfermedades, como VIH-Sida, dengue, cólera, enfermedades bucodentales y respiratorias. ¿Por qué es importante contar con el esquema de vacunación al día? ¿Qué enfermedades podemos prevenir con el esquema de vacunación completo? Iniciaremos el contenido de hoy hablando sobre el concepto de inmunidad. Generalmente solemos escuchar este concepto o esta palabra cuando estamos enfermitos o enfermitas. Pero, ¿qué significa inmunidad? Es un término médico que describe el estado de tener suficientes defensas biológicas para evitar la infección, enfermedad u otra invasión biológica no deseada. Hablaremos seguidamente sobre lo que son los antígenos. Los antígenos son sustancias que inducen la formación de anticuerpos, debido a que es reconocido por el sistema inmune como extraño para el cuerpo. Vemos a continuación en nuestras imágenes justamente cómo cuando se presenta una célula extraña en nuestro organismo, entonces, ¿qué se va produciendo? Justamente lo que son los antígenos. Entonces, los antígenos son una respuesta inmunitaria. Los anticuerpos, estas son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. En general, esto se suele también hablar justamente cuando nos vamos a alguna consulta y cuando de repente nos recetan algún tipo de medicamento o algún tipo de vacunación. Se habla en este caso de anticuerpos. ¿Cuáles serían los mecanismos de defensa del organismo? En este caso tenemos varios tipos de mecanismos de defensa que produce nuestro organismo. Tenemos primeramente el mecanismo de defensa específico. Esto se refiere a la capacidad que poseen los organismos vivos para resistir a una enfermedad infecciosa o producida por la mordedura o picadura de algún tipo de animal. Podemos ver aquí en la pantalla justamente cuando se da la mordedura de una víbora. También se da en el caso de que nos piquen los mosquitos. Entonces, nuestro cuerpo genera inmediatamente un mecanismo de defensa específico. Otro tipo de mecanismo de defensa es denominado inespecífico. ¿Por qué? Porque actúan contra una gran cantidad de agentes causales biológicos, de tal forma que solo unos cuantos son capaces de producir enfermedades. Como se ve aquí en la imagen, entonces, es más o menos como una lucha contra muchos microorganismos que se encuentran en lo que es la sangre. Entonces, por eso se da una defensa inespecífica. Muy bien, llegamos a la parte de evaluación. Veremos cuánto hemos aprendido en el encuentro de hoy. En el primer ejercicio, marcamos con una X la respuesta correcta. Vamos a leer entonces el enunciado
Es un término médico que describe el estado de tener suficientes defensas biológicas para evitar la infección, enfermedad u otra invasión biológica no deseada. Esta definición corresponde a antígenos, anticuerpos o inmunidad. Hemos hablado anteriormente y es el término que describe a la inmunidad. Muy bien, entonces marcamos con una X. En el siguiente enunciado marcamos nuevamente con una X la respuesta correcta. El enunciado dice, son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Esta definición corresponde a antígenos, anticuerpos o inmunidad. Corresponde a anticuerpos, entonces marcamos con una X. También vamos a marcar con una X la respuesta correcta. Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos debido a que es reconocido por el sistema inmunitario como extraño para el cuerpo. Esta definición corresponde a antígenos. Correcto, entonces marcamos con una X. En el siguiente ejercicio vamos a completar los espacios en blanco con la palabra correspondiente. Tenemos las palabras específico, activa, inespecíficos. Entonces, de acuerdo a la que sea correcta, entonces vamos a ir completando. En el enunciado dice, los mecanismos de defensa actúan contra una gran cantidad de agentes causales biológicos de tal forma que solo unos cuantos son capaces de producir enfermedades. En este caso, nuestra respuesta correcta sería inespecíficos. En el siguiente ejercicio también veremos la palabra que corresponde. Los mecanismos de defensa se refieren a la capacidad que poseen los organismos vivos para resistir una enfermedad infecciosa o producida por la mordedura o picadura de algunos animales. En este caso, nuestra palabra correcta es específicos. En el último ejercicio, la inmunidad artificial se obtiene por medio de las vacunas. En este caso, la palabra que corresponde ahí es activa. Llegamos a la parte de resumen. Veremos entonces todo lo que hemos trabajado en el encuentro de hoy. Trabajamos con el tema de inmunidad. Hablamos sobre el concepto de él, que es una respuesta ante organismos o microorganismos extraños que entran o se adentran dentro de nuestro organismo. También trabajamos con el concepto de antígenos y anticuerpos, que son muy importantes a la hora de combatir algún tipo de enfermedad. Los mecanismos de defensa que generalmente nuestro organismo presenta son diversos, de acuerdo a aquellas enfermedades o microorganismos que se introducen en nuestro organismo. Llegamos al cierre del encuentro de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta el próximo encuentro.